Y me gustaría terminar refiriéndome a algunos mitos, ya que estamos en una clase de economía, y antes de la conclusión final. Los mitos son importantes, un pequeño cajón desastre, porque ustedes lo habrán leído en determinados contextos. Ya empieza a haber una tremenda literatura científica sobre ellos, con mucho debate, etc. Pero vamos a ver, los mitos que una vez y otra escuchamos en la prensa, por ejemplo, hay un mito que ahora está en moda: un día sí, otro también, un domingo sí, otro también. El País anuncia que todos los estudios demuestran que la subida del salario mínimo en España no está teniendo ningún efecto sobre el desempleo. Machaconamente, una y otra y otra. Al final, oiga, excusate una pedita, pues se manifiesta, porque no tienen que repetir tan machaconamente. Porque toda la teoría económica demuestra que sí que tiene efecto. O el salario mínimo. La única posibilidad de que no tenga ningún efecto es que se establece por debajo del que ya existe en el mercado libremente. Entonces, ¿para qué fijarlo? Pero basta con que en la constelación de diferentes tipos de salario haya alguno cuyo valor descontado de la productividad marginal esté inferior al mínimo para que ya esta persona deje de ser contratada o sea despedida a las primeras de cambio. Se va a generar desempleo, y el propio Banco de España tiene un estudio que se va a generar 150.000 parados, y además, sobre todo, en el ámbito más vulnerable. Y díganme ustedes a mí que pobre inmigrante que a trancas y barrancas haya conseguido los papeles o no va a ser contratado si resulta que al empresario le cuesta con seguridad social 17.000 euros al año, 900 euros al mes y 14 pagas más seguridad social. No lo van a contratar nadie, es condenar a la economía sumergida. O sea que la hipocresía que hay aquí es tremenda. Sí, recibimos a todo el mundo, refugees welcome. Eso sí, aquí nadie va a poder conseguir trabajo en el mercado oficial, porque vamos a subir cada vez más, ahora 900, vamos a subir a 1.000, ¿y por qué no a 2.000 el salario mínimo? Otro mito esencial es que gracias a los bancos centrales se salvaron las economías. Esto ya voy a entretenerme en ello, es el mito del bombero pirómano. Fueron los bancos centrales, orquestando la expansión crediticia, los que generaron la burbuja que dio lugar a la crisis y a la recesión. Y luego sí aparecen como salvadores de la patria porque han evitado que en cadena se hundan los bancos. Eso sí, el que digo yo, porque Bankia sí, la asusto, pero Popular sí que se hunda porque es demasiado pequeño. A veces me equivoco y dejo caer a Alemán y entonces medio se hunde todo. Pero bien, siempre que es intervención ad hoc en un entorno de incertidumbre y sin posibilidad de acertar y generando inestabilidades continuas. Otro mito, tercer mito, pues que el quantitative easing ha sido súper necesario para evitar la tan cacareada deflación. Es mentira, no fue necesario el quantitative easing europeo para nada. Cuando se inicia en enero de 2015, la M3 europea ya se aproximaba en su crecimiento de manera autónoma al 4%, 3,5-4%, y el objetivo es el 4,5%. No había hecho falta para nada y ha tenido un efecto súper perjudicial, como he indicado ya, de bloqueo y paro absoluto de las reformas que necesitaba la eurozona. E incluso la retórica que decía Mario Draghi, porque antes de pasar a fase 2 de locura de política monetaria ultralaxa, siempre decía, bueno, que conste que esto no sustituye a las necesarias reformas estructurales que tienen que hacer los países para cumplir sus compromisos en Maastricht. A partir de quantitative easing ya ni retórica de nada, ya se olvida de que hay que hacer reformas estructurales, ya es tan obvio que nadie les está haciendo porque se está financiando. El Banco Central Europeo está radicalmente traicionando sus principios fundacionales. En última instancia está financiando el déficit público de los países. Tengan en cuenta que es propietario, por ejemplo, de casi el 40% de la deuda pública viva española y así del resto de los otros países de la eurozona. Está financiando y además entra en una situación en la que está atrapado por sus propios errores de política monetaria ultralaxa, porque en el mínimo momento en que anuncia que la retira surge una recesión y dice, no podemos en este momento, vamos a posponer la subida de los tipos de interés. ¿Qué es lo que está haciendo? Está traicionando que su único objetivo fundacional es la estabilidad monetaria y no el empleo. Pero ahora Sotoboschi está diciendo, sí, pero es que temo que el empleo se estropee a corto plazo si es que retiro de esta política. Se está en una situación, está entre la espada y la pared, entre la escila y la calipsis. Si sigue inyectando, japoniza completamente la eurozona y en el momento en que retire la inyección se produce una recesión a corto plazo que no está dispuesto a asumir y que los diferentes políticos no están dispuestos a aceptar. Otro mito es que, este es el supermito, que hay que conseguir una inflación inferior al 2%, pero próxima al 2%. ¿Pero por qué? ¿De dónde ha salido eso? Porque lo dicen todos los quantitative stochastic general equilibrium models. Japón, se han puesto todos de acuerdo. Se encerraron en un seminario los gobernadores del Banco Central de Japón, la Reserva Federal, Inglaterra, el 2%. ¿Pero por qué el 2%?
Es un objetivo totalmente estrambótico. En un entorno de crecimiento de la productividad tan grande como el que ha habido en este siglo, resultado de la introducción de innovaciones como Internet, etcétera, el 2% es una barbaridad. Exige, para lograrlo, una política monetaria superlaxa que genera todo este tipo de distorsiones que desestabiliza la economía desde el punto de vista financiero y que induce en economías rígidas la japonización. Tuvimos una reunión en el Instituto de Economía de Kiel con el antiguo jefe de economía del Banco Central Europeo, etcétera, que yo asistí, y llegamos a la conclusión unánime de que en las actuales circunstancias el objetivo tenía que ser no el 2, el 0% de inflación, con un crecimiento de la M3 entre el 2, 2,5, como mucho el 3%, y no del 4,5 como tienen ellos establecido, para que hubiera una política monetaria que no fuera desestabilizadora o que no indujera el síndrome japonés. Otro mito que habrán leído, y es el siguiente, dicen, es que la tasa natural de interés, el tipo de interés natural, está cayendo. Como ellos ven que los tipos cada vez son más bajos, ¿no será que el tipo de interés natural está cayendo? Pero qué barbaridad, si nadie puede observar el tipo de interés natural, si nadie conoce el tipo de interés natural, lo que se observa es el tipo de interés bruto del mercado crediticio, que incorpora la tasa natural de interés más las primas que ya sabemos por la inflación o deflación esperada y el riesgo y eventualmente los préstamos a corto plazo una primita de liquidez. Bien, pero nadie puede observar cuál es esa tasa o tipo de interés natural. Dice, bueno, sí, un proxy puede ser el de los bonos sin riesgo. Pero oiga, pero si los bonos sin riesgo lo está usted comprando masivamente y tenemos una burbuja en los mercados de deuda como se ha visto nunca. No sea usted cínico ni hipócrita diciendo que el tipo de interés natural está cayendo cuando está usted metiendo y comprando ilimitadamente bonos. O luego tenemos otro dice, es que los tipos están muy bajos porque la gente ahorra mucho y hay un envejecimiento de la población. Esto es el mantra cuando se quiere explicar la situación en Japón. Es que Japón cada vez está más envejecido y se ahorra mucho. Que no, señores, que no ahorran mucho. Es que ustedes están confundiendo el ahorro con la inflación en el sentido tradicional austriaco de crecimiento monetario, o en el sentido de Benjamin Anderson. Cuanto más grande la inyección monetaria, más el ahorro. Claro, se inyecta y todo el mundo se lo guarda en el bolsillo, como hemos visto, y dicen, es que esto está ahorrando mucho. Que no, hombre, que no. Lo que hay es un incremento de la demanda monetaria. No confunda usted esto con un incremento del ahorro. Y respecto del envejecimiento, no me digan tonterías. Porque cuando la gente se jubila, lo que hace es consumir lo que había ahorrado bien antes. Dese cuenta que en Japón lo que hay es un aumento tremendo de la demanda monetaria, pero ya no se distingue la demanda de dinero en efectivo, de cuentas corrientes, con la inversión en deuda pública japonesa a largo plazo, que prácticamente no renta nada, pero renta algo, aunque sea bajísimo, mejor que tenerlo en el banco o en el calcetín, y además ellos piensan que es como si fuera dinero porque se puede vender en cualquier momento y sin pérdida. Menuda bomba de relojería cuando se están los mercados de renta fija para Japón. Bueno, pero recuerden estos mitos y que están ahí y sepan rebatirlos cuando los escuchen desarrollados por mentes supuestamente muy prestigiosas en el ámbito de nuestra disciplina. Y llego a la conclusión y es la siguiente, por donde empezaba cuando ponía el test alternativo o complementario del de Hayek. Los estímulos monetarios y fiscales no atacan el problema de fondo. El problema de fondo es la economía rígida, muy rígida, es decir, el exceso de regulación, los impuestos altos, el gasto público creciente y la consiguiente desmoralización de la función empresarial. Solo puede desarrollarse y salir de la crisis y de la recesión un país con una clase empresarial motivada. No son los animal spirits de Keynes que nos desmoralizamos y luego estamos maníaco-depresivos. Es que nos han desmoralizado a palos y no salimos... pues señores, que inviertan su puta madre. Mientras sigan estos impuestos y además nos regalen el dinero, lo más fácil es quedarnos con el dinero y que inviertan su puta madre. Además, estas reformas bloquean y hacen políticamente imposible la introducción de cualquier reestructuración, con lo cual no solo es autoflagante, como he dicho, sino que además bloquea la única salida del problema. En suma, japonizan la economía en forma de estancamiento secular y baja inflación. ¿Y cuál es la única salida de este problema? En el que avanzamos peligrosamente en el ámbito de la eurozona, unos países más, otros países menos. Pero es el gran desafío para los próximos años, el gran desafío que tiene Francia, no tiene salida, el gran desafío que tiene Italia y el gran desafío que tiene España.
Es cierto que Francia es una economía muy rica, con mucho capital históricamente acumulado, igual que Japón, lo cual oculta aparentemente los problemas, pero ahí están los resultados y la atonía y el fracaso de la política que se está llevando a cabo. ¿Cuál es la única salida de este círculo vicioso en el que además peligrosamente nos estamos adentrando? Muy claro, muy claro. Normalizar cuanto antes la política monetaria. Y aquí es clave quién va a suceder a Mario Draghi al frente del Banco Central Europeo. El objetivo de crecimiento monetario debía de no fijarse como estaba en el 4,5%, reducirse al 2,5% y el objetivo de inflación en las actuales circunstancias al 0%. Pero aunque se mantenga como está fijado, crecimiento de la M3 del 4,5% y una inflación en torno al 2%, esto supone que los tipos de interés a largo plazo tienen que estar en torno al 4%. 2% de inflación más 2% de tasa natural de interés, tipo de interés natural. ¿Y cómo lo sabe el profesor Huerta de Soto? Bueno, pues porque ha venido Dios y me lo ha dicho, porque no se puede observar directamente. En torno al 2, más menos y algo de prima de riesgo, en torno al 4%. Y no como están en el caso de nuestro país, a la mitad. O sea, que siguen todavía completamente distorsionados. Y una vez que se reinicie estas políticas, estarán otra vez los gobiernos obligados a analizar su gasto, a introducir políticas de austeridad y hacer las necesarias reformas que se interrumpieron en su mal momento y que necesitamos como agua de mayo para recuperar de forma sostenible nuestra prosperidad. Muchas gracias.